Continuando con la Conferencia Bíblica 2020, ¿qué es el Evangelio? Un análisis de las prédicas de Hechos, organizada por ET Perú. Hoy tenemos la segunda sesión que abordará Pedro en Pentecostés, en Hechos 2. Un saludo a los hermanos que nos acompañan por Facebook. Agradecemos la acogida que ha tenido la primera sesión, donde hemos hablado sobre algunos aspectos introductorios y donde abordamos brevemente Hechos 4 del 8 al 12. Nos escribieron hermanos de Ica, de Cañete, de Puno, de Quito, Ecuador y de otros lugares. Estamos muy agradecidos por la acogida que ha tenido la primera sesión. Por favor, si usted aún no lo ha hecho, puede escribirnos en los comentarios de qué lugar nos está viendo, de qué lugar nos están acompañando, y también así sus dudas, sus observaciones, sus comentarios. Nosotros estaremos atentos para poder recogerlos para la conversación. Permítame enviar un saludo a la hermana Damaris, a la hermana Gloria y el hermano Daniel, que son parte también del equipo de ETE. Y ahora sí, vamos con los participantes. Antes, quisiera confesarle que para mí es un poco raro tutearlos, ya que son personas mayores que yo, pero bueno, vamos ahí. Con nosotros tenemos a Dirk, presidente de nuestro ministerio. ¿Cómo está, Dirk? Tenemos a Buenas, ¿qué Eloy. tal? Tenemos a Eloy, pastor de la IEP de Huancayo. Si puede saludar. Su audio está apagado, hermano Eloy. Disculpa. Hola Manuel, ¿qué tal? A todo el equipo, buenas tardes. Muchas gracias. Tenemos también al hermano William, pastor en la Alianza del INSE. ¿Cómo está, hermano William? Muy bien, buenas tardes con todos. Es un privilegio estar juntos una vez más. Muchas gracias. Tenemos también al expositor que va a dirigir este grupo, el hermano Benjamín, misionero en Arequipa. ¿Cómo está, hermano Benjamín? Estoy bien, gracias, y buenas tardes a todos, y saludos en el nombre del Dios Trino. Okay. Antes de hablar del tema, quisiera que el hermano William comparta brevemente, así como lo hizo el hermano Eloy la semana pasada, qué es lo que más le gusta de trabajar con ETE en su iglesia. Hermano William, lo escuchamos. Gracias, Manuel. El trabajo con los materiales de ETE Perú es de gran bendición en la iglesia, pues permite que los alumnos puedan trabajar en casa semana a semana, y en las reuniones que se tienen semanalmente con el tutor, poder dialogar, poder compartir sus inquietudes, sus preguntas, y juntos tener una ayuda mutua y una respuesta. También eso motiva a los hermanos a poder involucrarse en el ministerio, en el servicio. Gracias a Dios, son largos años de trabajar con estos materiales en la iglesia, y es de gran bendición. De gran bendición, es un aporte dentro de todo el trabajo de enseñanza que tenemos. Muchas gracias, hermano William. Es momento de recoger algunas preguntas y comentarios que nos han dejado en la sesión anterior. El hermano Harry Castillo nos mencionó: si predicamos el Evangelio, ¿todas las denominaciones deberían llamarse evangélicos? ¿Podríamos compartir cuáles son sus impresiones de esta pregunta? Es una buena pregunta. Para mí, el nombre de las denominaciones no es tan importante. Es más lo que creen y lo que decimos y lo que predicamos. Eso sería mi respuesta. El nombre de una denominación no es tan... no necesita ser evangélico. Muchas gracias, hermano Benjamín. Yo pienso que no necesariamente cuando una denominación se denomina, valga la redundancia, evangélica, esto necesariamente significa que también están predicando el evangelio.
A veces incluso el nombre parece, y ahí soy muy cuidadoso, que es una excusa más que realmente un símbolo de calidad. Entonces creo que con esta conferencia vamos a estar viendo lo que significa el Evangelio y espero que cada uno podamos reflexionar si nosotros mismos y nuestras denominaciones realmente estamos predicando el Evangelio. Muchas gracias. Podemos ir pasando de repente a otra pregunta que hemos tenido de la hermana Silvia Yachachín. Ella comentó, cuando dice el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, ¿a qué se está refiriendo? Otra vez, buena pregunta, pero eso pertenece más al libro de Romanos. Estamos estudiando el libro de Hechos, pero en la última semana, en la semana 4, vamos a estudiar un poco la prédica del apóstol Pablo y tal vez podamos decir algo acerca de Romanos 1 un poquito. Muchas gracias, hermano Benjamín. Bueno, esas fueron las dos preguntas que dejaron y hubo un comentario al que podríamos de repente decir algo brevemente del hermano Humberto Armando. Él dijo, amados hermanos, me gustaría que utilicen la Biblia Reina Valera de 1960. Eso es una pregunta para los peruanos, creo que. Ya, los que les gusta la Reina Valera. En el... Sí, dígame. ¿Eloy? Sí, bueno, sí la usamos. Sí, nosotros usamos como denominación la Reina Valera del 60, pero eso no nos priva de que podemos ayudarnos en la exégesis un poco con otras versiones que nos da una luz diferente, ¿verdad? Entonces yo creo que no tenemos ningún problema en eso. Excelente. Creo que añadir a lo que dijo el hermano Eloy es que en esta exposición tratamos de estudiar el texto bíblico y creo que hacerlo de varias versiones colabora, ¿no? Entonces, claro. Bueno, estaremos de repente haciendo referencia a la Reina Valera, pero usaremos también otras versiones. Hermano, añadir que algo que recomiendo siempre en el curso de exégesis es, si no manejamos el griego, el hebreo, el arameo, hacemos muy bien en utilizar una variedad de traducciones y una de ellas es la Reina Valera del 60. Bueno, creo que más o menos hemos suelto sus preguntas. Sigan dejando, las preguntas son muy útiles y vamos a poder recogerlas también para más adelante. Bueno, cumplidos todos los protocolos de presentación y promoción, no queda más que decir que lo que viene a continuación es un diálogo libre pero responsable de creyentes que juntos buscan glorificar a Dios, edificar la iglesia y estudiar la Biblia. Esperamos que sirva de ayuda e inspiración para que los grupos de estudio en sus iglesias. Bueno, hermano Benjamín, es todo suyo el tiempo. Muchísimas gracias, hermano Manuel. Otra vez saludos desde la Ciudad Blanca, aunque ahora tenemos frío en nuestra casa, pero está bien. Antes de darles un bosquejo, quisiera darles una promesa. Esta vez no voy a cantar. Esta vez no voy a cantar. ¿Sí? Ahora les doy un bosquejo para lo que vamos a hacer en esta reunión. Y primeramente, quisiera hacer un resumen corto de nuestro encuentro de la semana pasada. Después voy a hablar un poco de algunos asuntos hermenéuticos y el punto principal de nuestra reunión, obviamente, es la prédica de Pedro en el libro de Hechos capítulo 2, aunque no podemos hacer todo. Y al final concluimos nuestra reunión con casi un resumen de hoy, algo así. Eso es lo que vamos a hacer.
En la última semana hemos hablado acerca de, como una introducción al tema. Les di ¿cómo se llama? Una definición, algunas definiciones del Evangelio. Y hemos visto que el Evangelio, la prédica cristiana en el primer siglo de la iglesia primitiva, era acerca del mensaje de Jesús el Cristo. Y yo mencioné brevemente que Lucas, que yo creo que es el autor del libro de Hechos, ha seleccionado y abreviado algunas prédicas de Pedro, de Esteban, de Pablo, los que vamos a estudiar también. Y después hemos visto en el capítulo 4, me voy a compartir otra vez mi pantalla. 3 cosas en el capítulo 4, 8 a 12. Acá Pedro dice, Jesús es el Cristo o el Mesías, el Salvador de Israel. Él fue crucificado por ustedes o por los acusadores, pero Dios lo resucitó de los muertos. Eso es más o menos el punto central en la prédica de Hechos 4. También hemos hablado acerca de la salvación. ¿Qué significa salvación? Y salvación en el libro de Hechos es más que solamente, más que el perdón de los pecados. Y esta semana yo hablé un poco con mi colega suizo con el hermano Hans. Y él saludos hermano Hans en Facebook. Y él observa que muchas veces en nuestras conversaciones y prédicas nos enfocamos en la salvación de algo, en la salvación de algo malo. Por ejemplo, ¿no? La salvación del pecado o la salvación de la muerte. Pero también hay un rostro positivo, ¿no? La salvación es para algo, para tener una reunión con Dios, para tener otra vez una relación con Él. Alguien escribió lo siguiente, salvación en el libro de Hechos presenta la restauración completa de la relación con Dios. Otra vez, la salvación en Hechos presenta la restauración completa de la relación con Dios. Y eso es más o menos qué significa la salvación en el libro de Hechos. Ahora vamos al punto 2 de hoy, algunos asuntos hermenéuticos. Porque tuvimos una pregunta que fue relacionada a la hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? Es la ciencia o el arte de cómo interpretar textos, ¿no? En nuestro caso, cómo interpretar la palabra de Dios. Y la pregunta fue más o menos así. ¿Dónde empezamos nuestra lectura? Nuestro estudio de la Biblia. Específicamente con nuestra conferencia, ¿qué es el Evangelio? ¿No? Un análisis de las prédicas en el libro de Hechos. La pregunta era algo así. Empezamos con un concepto de qué es el Evangelio y lo buscamos en las prédicas en Hechos. O estudiamos las prédicas para encontrar el contenido del Evangelio. Y esa es una buena pregunta. Y mi respuesta es ambas cosas. En mi opinión, yo creo que no sea posible estudiar cualquier texto sin tener algunos conceptos. Se llama a veces presuposiciones. Siempre cuando leemos un texto, tenemos una idea, un concepto en nuestra mente. Como un ejemplo, la oración que Jesús nos enseña en Mateo 6 empieza con Padre nuestro. Cuando leemos la primera palabra, Padre, algo viene a nuestra mente. Algunos de nosotros tenemos buenas relaciones con nuestros padres y otros no. Y eso impacta nuestro estudio
de la Biblia. Tenemos diferentes entendimientos de qué significa la palabra Padre. Si en un sentido introducimos una idea, nuestros pensamientos al texto, ¿significa eso que exegemos eisegesis? Eisegesis es lo opuesto de exégesis. En la exégesis, y tengo una PowerPoint muy especial ahora, la exégesis es algo así. Tenemos la Biblia y el significativo viene de, extraemos la idea de la Biblia. En la eisegesis imponemos nuestras ideas al texto. Y creo que en nuestro estudio siempre hacemos los dos. Pero ¿qué deberíamos hacer? Primeramente, aceptarlo y estar conscientes de ello. Siempre lo pasa. Y después tenemos que permitir que el texto, o mejor dicho, que el Espíritu Santo, a través de la Biblia, forma nuestras ideas. Forma las ideas según el texto, ¿no? Yo llamo eso el baile hermenéutico. Y ahora no puedo... Puede llamarle el guayno hermenéutico, tal vez también. Sí. No puedo, no sé. ¿Ustedes todavía me ven? Te vemos, te vemos. Ok, porque yo no puedo ver a ustedes. Y no puedes compartir mi pantalla ahora. No sé qué pasó. Acá es. Tal vez podemos cortar esta parte. Sí. Ahora, en los asuntos hermenéuticos, ¿no? ¿Dónde empezamos nuestra lectura, nuestro estudio de la Biblia? Les di el ejemplo de la palabra padre y yo quisiera llamarlo el baile hermenéutico, ¿no? Es nuestras ideas, pero primeramente tenemos que ver qué dice el texto, qué nos enseña el Espíritu Santo a través de su palabra. Y otra pregunta es, ¿qué es una prédica? Porque en Hechos 4, 8 a 12, eso es una prédica verdaderamente. Y eso, como un buen teólogo, les digo, eso depende de su definición de prédica, ¿no? Si definimos una prédica como un anuncio de lo que Dios ha hecho y sigue haciendo, sí es una prédica. Pero podríamos llamarlo una respuesta, una charla de Pedro. Eso no es tan importante en ese sitio porque hemos visto a Hechos 4 solamente como una introducción al tema. Pero hoy leemos y estudiamos la prédica en el segundo capítulo de Hechos. La prédica, la cual encontramos en el capítulo 2 en Hechos, sucede después de que el Espíritu Santo descendiera a los discípulos, a los 120 personas, en el día de Pentecostés. Y por favor, los que nos escuchan en Facebook y ustedes también, tengan su Biblia abierta, porque no podemos leer todo, pero vamos a mencionar versículos, etc. Sería mejor si ustedes tengan la Biblia abierta para ver los versículos. Entonces, empezamos en el capítulo 2, el versículo 4. Acá leemos que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. En el siguiente versículo, en ese tiempo, judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra estuvieron en Jerusalén. Y ellos en el versículo 11 dicen, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua
las maravillosas de Dios. Y el texto continúa en versículos 12 y 13. Desconcertados y perplejos se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Otras se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. Y es en esta situación en que Pedro y los 11 empiezan a hablar o predicar. Y porque, como yo mencioné, es la tercera prédica más larga del libro de Hechos, no podemos estudiar y leer todo. Nos concentramos un poco más en los versículos 22 a 32 y 33 a 36, aunque mencionaremos otros de este capítulo también. También hay muchos aspectos en esta prédica. Pero como hemos visto en nuestra definición del Evangelio, nos enfocamos más en la persona de Jesús y en la obra que Dios hace a través de Jesús y sigue haciendo. No hay un acuerdo entre los eruditos de la estructura de la prédica, pero mi supervisor tiene esta estructura y me encanta. En los versículos 22 a 32 tenemos más o menos el enfoque que en quién fue Jesús. Y en los versículos 33 a 36, quién es Jesús ahora. Entonces, leemos y alguien de ustedes, tal vez el hermano William, puede leer Hechos, capítulo 2, los versículos 22 a 24. Bien, vamos a leer Hechos, capítulo 2, 22 al 24. Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios y por medio de gente malvada. Ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Gracias, hermano. Eso es la palabra de Dios. Y ahora tengo otra vez 3 preguntas acerca, como un buen predicador, siempre hay 3 cosas o 3 preguntas, ¿no? No es así, pero tengo 3 preguntas. Y primeramente, la primera pregunta es lo siguiente. ¿Cuáles son las declaraciones centrales acerca de Jesús que podemos ver en estos versículos? Solo en los versículos 22 a 24. ¿Cuáles son las declaraciones centrales? ¿Qué piensan ustedes en el texto? Nos dice que Jesús es nazareno y que fue confirmado por los milagros, los prodigios y las señales que Dios hizo por medio de él. En el versículo 23 nos dice que fue entregado y que fueron ellos los que lo clavaron en la cruz y lo mataron. Y en el 24 que Dios lo resucitó para que terminara esta agonía y que no era posible que él quedara bajo el dominio de la muerte. Gracias, hermano William. Sí, así es, ¿no? En cada versículo, en el versículo 22, en el versículo 23 y en el versículo 24, tenemos una declaración central. En el versículo 22,
Jesús de Nazaret fue un hombre. Esa es la primera declaración. Él fue un hombre. Un hombre, acá es un poco oscuro, pero es acreditado por Dios, ¿no? Ustedes lo saben al final del versículo 22. Ustedes lo conocieron a Jesús. Él había entre ustedes, ¿no? Es la primera declaración de Pedro. La segunda, como el hermano William ha dicho, y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Es la crucifixión de Jesús. Y el punto 3, el punto central, es Dios lo resucitó. Otra vez tenemos la resurrección como parte central, como hemos visto en la semana pasada, como parte central de la prédica de Pedro. Ahora, otra pregunta. Ustedes tienen la Biblia con ustedes, ¿no? Hay una palabra que aparece 4 veces. ¿Cuál es esta palabra? Dios. Dios. Sí, es Dios. Y para los que no lo creen, voy a compartir otra vez. Acá tenemos, ¿no? Es lo mismo en griego. Tenemos 4 veces Dios. Dios, 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 Dios. Algo que es muy interesante para mí, en las prédicas en el libro de Hechos, tenemos muchas veces que los apóstoles y que los que predican mencionan muchas veces Dios. Pero yo leí una vez un artículo y no estoy tan seguro de eso, pero cuando otras personas no cristianos hablan, Dios nunca aparece. La palabra Dios nunca aparece, ¿no? Hay un enfoque en la persona de Dios en las prédicas de los apóstoles. ¿Y qué piensan ustedes? ¿Qué indica el autor al usar esta palabra 4 veces? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué está usando 4 veces la palabra Dios? Bueno, yo diría que usa a Dios para dar el énfasis que no es una invención. La salvación no es una invención, no es un producto siquiera de la rivalidad del hombre contra Jesucristo, sino es el plan que Dios ya había establecido por amor a la humanidad. Si yo entendí correctamente, es el plan de Dios, ¿no? Que ocurrió. Claro. Sí. Creo que puede querer ligar a Jesús como un Mesías con Dios, ¿no? Pienso un poco en que tanto Pedro como los primeros apóstoles eran judíos y esto del Evangelio era algo nuevo en esa dimensión, ¿no? Y quieren ligar la figura de Jesús a Dios en cada una de las etapas de su vida, ¿no? Cuando Él fue hecho hombre, pero también en su muerte y todas las etapas, ¿no? Gracias. Sí, hay una relación, ¿no? Entre los dos, Dios y el Jesús, el Mesías. Hermano Dirk, ¿tú quisieras decir algo? Justamente para subrayar lo que mis predecesores dijeron, es para mostrar que Jesús de Nazaret, el hombre Jesús, está íntimamente ligado al Dios de Israel, que no es algo nuevo, no es una revelación nueva en este sentido, sino que hay continuidad en la historia. Sí, gracias. Hay una continuidad de Dios y de Jesús. Y eso no está planificado, pero en mi curso de Cristología, yo siempre enseño que normalmente como evangélicos nos hemos enfocado mucho en la divinidad de Jesús. Jesús es Dios. Pero a veces creo que pedimos un poco, por lo menos, la humanidad de Jesús. Él era hombre y sigue siendo hombre como nosotros, ¿no? Eso pedimos un poco a veces en nuestra cristología. Pero vamos al texto otra vez. Después de los versículos 22 a 24, Pedro cita un salmo. El salmo
es de Salmo 16, los versículos 8 y 11. Y ustedes pueden, en Facebook, pueden leerlo. En el Salmo, David grita a Dios para que los salve. Y David tiene mucha confianza que Dios lo hará. Y en el versículo 27, en el Hechos 2, ustedes pueden leer también, en el versículo 27, leemos que David dijo, no dejarás que mi vida termine en el sepulcro, no permitirás que tu santo sufra corrupción. Y Pedro ahora, en los versículos 29 a 32, hace un argumento lógico. El argumento es así. David, el rey, murió. David, el rey, fue sepultado. Y el sepulcro suyo está entre nosotros. Entonces, ¿qué concluye Pedro de eso? Él concluye que David debe haber dicho estas cosas como profeta acerca de otra persona, acerca del rey prometido, ¿no? Eso podemos, la promesa de Dios a David, podemos leerlo en 2 Samuel 7, en el capítulo 7. David debería haber dicho eso como profeta acerca de otra persona. ¿Y qué leemos en el versículo 32? Acá leemos, a este Jesús, Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos. Pedro concluye que David había dicho eso acerca del Mesías y él ha resucitado, no sufre corrupción. Pero, ¿qué muestra la resurrección de Jesús? Según un teólogo, lo siguiente, la resurrección habría sido evidencia de que el mismo Dios confirmaba la actividad prepascual de Jesús, es antes de Pascua. Para los judíos, el reclamo de autoridad de Jesús, poniéndose a sí mismo en el lugar de Dios, era una blasfemia. Sin embargo, si fue resucitado de entre los muertos, tuvo que ser el Dios de Israel, el Dios que supuestamente había blasfemado, el que le resucitó. Por lo tanto, los judíos de aquel tiempo habrían considerado la resurrección como la confirmación de Dios de que Jesús realmente era lo que decía ser. Es de un teólogo, tal vez es un poco complejo esa definición. En otras palabras, la resurrección de Jesús es la afirmación y la declaración y la confirmación por Dios que Jesús realmente es el Mesías, el Salvador de Israel. Y con eso avanzamos con los versículos 33 a 36. Y tal vez otro hermano puede leerlo esta vez. Hermano Dirk, tu micrófono no está. Entonces lo leo yo. Exaltado por el poder, mejor a la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. David no subió al cielo y sin embargo declaró, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Gracias, hermano Dirk. Discúlpame, yo pensé que quisieras leerlo y el micrófono no estaba.
Pensaste bien. Entonces, otra vez tengo 3 preguntas. La primera pregunta, otra vez tenemos 3 declaraciones centrales acerca de Jesús. Esta vez en un versículo. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las declaraciones centrales acerca de Jesús? Dice en el versículo 33 que Jesús ha sido exaltado a la diestra de Dios. Luego dice que ha recibido de Dios la promesa del Espíritu Santo y que Él ha derramado esa promesa y que ellos ahora ven, ¿no? Así es, todo está en el versículo 33, ¿no? Primeramente, exaltado a la diestra de Dios. La versión NBI traduce eso, ¿dónde lo tengo? Exaltado por el poder de Dios. Hay un dativo en el griego, y eso podría ser un dativo instrumental, por el poder o por su derecha, o un dativo local, ¿a dónde? A la diestra, que la nota al pie de página de la NBI también indica eso. Y yo prefiero el dativo local por el contexto, es decir, exaltado a la diestra de Dios. Eso es el lugar de honor. Y acá ahora está sentado Jesús. Eso es la primera declaración. La segunda, Jesús recibió del Padre el Espíritu Santo prometido. Y 3, Jesús ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. Esos son los 3 asuntos acá, ¿no? Recordemos que ahora no estamos en quién era Jesús o quién fue Jesús. Ahora estamos en los versículos 33 a 36 en quién es Jesús ahora, ¿no? Y esas son las 3 declaraciones. Y el hermano Tieck ha leído, dijo el Señor a mi Señor. Otra vez tenemos un salmo, ¿no? Está usando en el Nuevo Testamento muchas veces. Y mi pregunta acá es, ¿a qué se refiere, a quién se refiere David en el Salmo 110, versículo 1? ¿Quiénes son los 2 señores? Es una pregunta para ustedes. Acá es el texto otra vez. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿A quién se refiere David? ¿Qué salmo es, disculpe? Es Salmo 110, versículo 1. Que por cierto es, como tú dijiste, el salmo más citado y el versículo más citado en el Nuevo Testamento. Sí, y Jesús lo usa también en los evangelios para decir algo. ¿Y qué quisiera decir, no? Ustedes, ¿qué piensan? ¿Quién son los 2 señores? ¿Podría ser David y el Mesías? Pero David está hablando, ¿no? Yo creo que Claro. no podría ser, porque David está hablando y David dijo el Señor a mi Señor. Son 2 señores. Pero creo que David no es uno de ellos. Las otras personas tienen una idea. Yo creo que es un poco difícil establecer para el autor de ese salmo quién es ese otro señor, ¿no? En caso que sea David, muy, muy difícil, ¿no?
queda claro que uno es Dios, pero el otro no se sabe, ¿no? Sí. Y Pablo parece que utiliza ese vacío, entre comillas, para decir, ok, aquí está Jesús. Es Pedro. Todavía estamos Perdón, Pedro. Sí. Yo hago el mismo error. Siempre es Pablo que dice algo, pero es Pedro esta vez. Sí. Y son dos señores. Uno debería ser Yahweh, ¿no? Adonai, el Dios de los judíos, ¿no? El Dios de Israel. Pero ¿quién es el otro señor? ¿No? Y yo creo que para Pedro es el otro señor porque el Salmo dice, siéntate a mi derecha. ¿Quién está sentado ahora a la diestra de Dios? Jesucristo. El Cristo. Entonces, en el Salmo, David debería haber dicho eso acerca de Dios de Israel y acerca del Mesías. Esos son los dos señores. Como creo que era hermano Manuel al inicio, hay una relación fuerte en las prédicas entre Dios y el Mesías. Y eso vamos a ver un poco más también al final de esta sesión. ¿Alguien quisiera añadir algo más? Sí. Es bien interesante ver que Salmo 110:1 justamente para lo que aquí se traduce con Señor utiliza Yahvé. Y para Señor Adoní, o sea, mi Señor. Entonces, Yahvé está diciendo al Señor de David. Es un salmo de David, pero él está hablando de Yahvé, que le está diciendo algo a su Señor, al Señor de David. Entonces, ya el texto hebreo muestra dos aspectos aquí de que David reconoce o tiene a Yahvé como Dios, lógicamente, pero que él está hablando a otro Señor que también es Señor de David. Entonces, ya desde el Antiguo Testamento aquí se ve que son dos instancias fuera de David mismo. Quisiera añadir a eso, en el Salmo, en el versículo 4, menciona sobre este otro señor, pienso, dice, tú eres sacerdote para siempre como lo fue Melquisedec. Ahí hay un dato más sobre otra característica que de este otro señor de David. Y para mí me surge la duda si David está refiriéndose que aparte de Dios tiene otro señor y Pedro aplica esto a Jesús. Por lo menos en Salmo podríamos pensar, ¿David era politeísta o algo así? ¿No? Buena pregunta. ¿Qué piensan los otros hermanos? Difícil, ¿no? Y eso es bien difícil, ¿no? También en el Nuevo Testamento, como Manuel, tú mismo has dicho, hay una relación fuerte entre el Dios y el Mesías, ¿no? Y como en nuestro texto, ¿no? No está planificado, pero en el versículo 17, alguien por favor, en el Hechos capítulo 2, el versículo 17, algo por favor, lee este versículo. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Gracias. Eso es la profecía de Joel, ¿no? No tenemos, desafortunadamente, y el corazón del erudito del Antiguo Testamento está llorando, yo sé,
pero no tenemos tiempo para hacer todo. Acá en el versículo 17, en la profecía de Joel, ¿quién derrama el Espíritu Santo? Dios dice. Es Dios mismo, ¿no? Ahora, alguien otra vez lee, por favor, para nosotros el versículo 33. Ahora él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios. Y eso sigue, ¿no? Hay más en este versículo. Y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Ay, muchísimas gracias. Eso es otra vez otra versión de la Biblia. Muy bien. Tenemos más versiones para leerlo. Ahora, ¿quién derrama el Espíritu Santo? Jesús. Es Jesús esta vez. Dios se lo da a Jesús y Jesús lo derrama. Sí, sí. Ujú. Entonces, en la cristología del Nuevo Testamento, algunos dicen hay una identificación entre el Dios y el Mesías, entre el Dios y Jesús, ¿no? Y como cristianos, no somos, ¿cómo se llama eso? Politeístas. Ujú. No somos politeístas. Creemos en un Dios, pero en Tres tres personas. personas, ¿no? ¿Y cómo funciona eso? Eso es para otra conferencia, creo que. Sí. Pero hay una identificación, ¿no? Muy fuerte entre Dios y Jesús, ¿no? Y como en el Salmo también. Sí. Gracias, hermano Manuel, por tu pregunta. Eso, muy bien, muy bien. Tengo una pregunta más al texto. Esta vez hemos estudiado más el texto. Yo quisiera saber qué significa o significan los dos títulos en el versículo 36. ¿Me permites leerlo en la Nueva Traducción Viviente? Sí. Por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Gracias. Otra vez en el VI, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cristo. O Cristo, ¿no? Es la misma. En griego se llama Cristo, en hebreo es Mashiach. Entonces, ¿pero qué significan los dos títulos? Eso es mi pregunta para ustedes. Señor es amo, ¿no? El que gobierna. Y Cristo, Mesías, es el ungido, el que estaba prometido para redimir a Israel. Uh-huh. ¿Los otros están de acuerdo con eso? Sí, Quizás el y énfasis, perdón, no, quizás Eloy, el por favor. énfasis de Señor, ¿no? El Kyrios, el Señor, que más tarde va a ser el Señor de la iglesia, en ese sentido también, ¿no? Uh-huh. Sí. Sí, Hermano. y es de acuerdo a la cita también que Pedro menciona en los versículos anteriores, es una posición de poder, ¿no? Hasta que humilla a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Les está hablando de este Kyrios, de este Señor, que en este caso es identificado con Jesús, ¿no? Entonces, Él como Señor tiene una posición de poder. Sí, de poder y de honor, los dos. ¿Sí? Sí, muy bien, gracias. Y también en la profecía de Joel, ¿no? ¿Alguien, por favor, puede leer el versículo 21 de Hechos 2? Estamos en el Hechos, en el capítulo 2, el versículo 21. A ver, dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo.
Gracias. Otra vez, en el Antiguo Testamento, ¿quién es el Señor? Yahweh, ¿no? Ese es el Señor. Pero, ¿ya, hermano Manuel? Solo quería mencionar, justamente eso estaba pasando por mi mente, de que la declaración de Señor y Cristo, Señor, probablemente puede tomarse como una declaración ya un poco explícita de que Pedro hace de que Jesús es Dios. Porque me sorprende la reacción de ellos también en el versículo 37, donde se compungieron de corazón. Sí, eso es otra pregunta. ¿Por qué lo hacen, no? Después. Porque realizan, hemos matado a nuestro Cristo, quien es Señor de todos. ¿Sí? Y otra vez, en el Antiguo Testamento es el Señor, es Yahweh, pero para Pedro acá en la prédica es Jesús. Jesús es el Señor. Y hay otro, ¿cómo se llama? Rasgo también. En el primer siglo, solo había una persona que era Señor de todos. ¿Ustedes saben quién es o quién era? El emperador. El emperador, nadie más. El emperador es Señor de todos, ¿no? Es casi Dios también, a veces, algunos emperadores. Pero Pedro dice, no es así. El único y el verdadero Señor de todos es Jesús, el Cristo. Jesús es el Señor, el Salvador de Israel, el Mesías es el Señor de todos, de todo el cosmos y de todas las personas. Eso es el enfoque al final de Pedro. Hoy hemos visto mucho, hemos estudiado mucho el texto de Hechos 2 y hay más, yo sé, pero yo quisiera preguntarles una última pregunta. Una última pregunta de mi parte. Es, a la luz de todo lo que hemos visto, ¿qué implicaciones hay para nuestro ministerio y la vida diaria? ¿Qué significa todo lo que hemos visto para nuestra vida, para nuestro ministerio hoy en día? Creo que una de las cosas que me quedó en la mente es lo que usted mencionó sobre la humanidad de Jesús, ¿no? Que por lo menos cuando vemos el desarrollo de cómo Pedro predicó, hace énfasis en la humanidad y toda la vida que Jesús pasó aquí en la tierra. Y en nuestras maneras de presentar el Evangelio no siempre hacemos mucho énfasis en la humanidad de Jesús como parte de ese Evangelio, ¿no? Nos saltamos casi a la parte final del sacrificio. Sí. Entonces, si entendí correctamente, tú dices, la humanidad es muy importante en nuestra predicación, la humanidad de Jesús y su vida terrenal, ¿no? Normalmente empezamos con la muerte. Jesús murió para ti. ¿Quién es este Jesús? ¿No? Entonces, la vida terrenal, ¿no? Es muy importante. Sí. ¿Los otros tienen pensamientos? Nuevamente se remarca la idea de que como parte del contenido de los mensajes de los apóstoles, en este caso de Pedro, se vuelve a decir que Jesús resucitó, ¿no? O sea, no quedó en la muerte, sino que resucitó y fue exaltado. Ahora, es evidente que Pedro está asociando, al citar el Salmo, a Jesús con Dios, ¿no? O sea, no podemos obviar esa realidad y la tenemos que tener siempre presente en el ejercicio de nuestro servicio a Él, ¿no? Jesús es Dios. Sí, gracias. Sí, la divinidad de Jesús. Muy importante también, sí. ¿Otros pensamientos de la aplicación o algo así? ¿Cómo significa eso para nosotros hoy? Creo que para mí, personalmente, me impresiona de que cuando hablamos de esa relación muy cercana entre Dios
y Jesús, y que Dios de alguna manera a esa autoridad de Kyrios, ¿no? Es el que da el Espíritu Santo para que se ejecute el trabajo de la iglesia, ¿no? Creo que para mí es significativo que servimos a ese Señor, que es Señor de los señores y merece toda honra, ¿no? Cuando emprendemos el trabajo, estamos sirviendo a ese Señor todopoderoso. Sí, gracias. El espacio de honor y poder, sí, gracias. Yo pienso que esta prédica nos puede mostrar un punto de partida que probablemente sea necesario volver a tomarlo para nuestras evangelizaciones en un tiempo postmoderno en el cual ya no se sabe mucho de la Biblia, no se sabe mucho de la historia del Antiguo y del Nuevo Testamento, no se sabe en realidad mucho acerca de quién es Jesús, que era hombre, que era hijo de Dios, que es hijo de Dios. Y a mí me invita una y otra vez a comenzar desde el comienzo en realidad. ¿Por qué era necesario que Dios mismo se haga hombre, que viva una vida así como tú y yo, sin pecado, y que luego tenga que morir a manos de su propia gente y de los gentiles de aquel entonces, y que él mismo haya vencido a la muerte del enemigo final? Entonces, a mí me invita a no solamente a ver el Evangelio desde un punto de vista, sino desde toda la historia en realidad. Y a esto está aludiendo Pedro en su predicación. Claro, presupone mucho conocimiento del Antiguo Testamento en sus oyentes, pero también lo están escuchando personas de todo el mundo conocido en aquel entonces. Entonces, yo creo que hacemos bien en predicar a Jesús en todas sus dimensiones. En eso. PowerPoint. Oh, sí. No, estoy de acuerdo con eso, ¿no? Y como tú has dicho también, a veces empezamos con la Biblia, ¿no? Y versículos tras versículo a la gente cuando evangelizamos. Pero no tienen un conocimiento de la Biblia. ¿Qué significa todo eso? Tal vez, como tú has dicho, tengamos que empezar al inicio para más una historia, como has dicho eso, como una historia grande, ¿no? Y eso vamos a ver en nuestra última sesión, cuando Pablo es en Atenas. Él tiene ninguna cita en esa situación del Antiguo Testamento, pero sí tiene una teología del Antiguo Testamento. Pero eso es para la última semana. Yo quisiera resumir, no es un resumen, es más una conclusión de mi parte. Después el hermano Manuel tiene la palabra otra vez. En la conclusión, el querigma, ¿no? Se llama el querigma, es el mensaje cristiano, el evangelio apostólico. Tiene 4 asuntos. Es una proclamación pasada en la historia de la vida, como el hermano Manuel ha dicho, la vida, la muerte, la resurrección y la exaltación de Jesús. No solamente en la muerte, la vida, la muerte, la resurrección y la exaltación de Jesús. El punto 2 es una proclamación de Jesús como Señor y Mesías. Y en nuestro contexto de Hechos 2, es la confirmación del mensaje de las profetas del Antiguo Testamento. Y si estudiáramos los versículos 37 a 40 de este capítulo, podríamos añadir el punto 4. Es un llamado para arrepentirse y ser bautizado en el nombre de Jesús para recibir el perdón de los pecados
y el don del Espíritu Santo. En mi punto de vista, eso no es parte del Evangelio, es más una respuesta al Evangelio, pero podríamos tener esos 2, 3 o 4 puntos como el corazón de la prédica cristiana. Muchísimas gracias otra vez de mi parte por su participación y doy la palabra otra vez al hermano Manuel. Muchas gracias, Benjamín, por guiarnos a través del estudio de Pedro en Pentecostés en Hechos 2, muy, muy interesante. A los participantes por sus valiosos aportes y a los hermanos que nos acompañan en Facebook y que nos acompañaron hasta el final de esta sesión. Recuerden que dejarnos sus dudas y comentarios, los estaremos recogiendo como ya lo hemos hecho con la primera sesión. No se olviden de estar atentos a nuestra próxima sesión del lunes 22 de junio a las 7 p.m. Que tratará sobre Pedro y Cornelio en Hechos 13 y donde mencionaremos también la forma de participar y tal vez ganar un comentario al libro de Hechos. Que tengan buena semana.